Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. ¿Dónde está la Chana? ¿Chana? Esa está en su cueva. ¿Quiero verla? Ven, entra. ¡Chana! Pasa por acá. ¡Chana! ¡Chana, el señor Capata! Chana, Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 29 de agosto del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. No quería estar con usted en el cortijo. ¿Qué años tiene ahora? Cumple 9 el mes que viene. ¿Y una niña con 9 años puede saber todo esto? Ya le digo que es muy lista. Y tú muy tonta. Y estos sonidos que nos acompañan en su idioma original pertenecen a uno de los grandes estrenos de la semana. Una muy interesante mezcla de aventura, drama y suspenso, pero que tiene como telón de fondo ese maravilloso género del cine, el western o el cine del oeste, pero hecho por los españoles. Una película del año 2019 titulada Intemperie. Los perros han encontrado esta camisa, puede ser el niño. ¿Dónde estaba? Estaba ahí. No hay ningún rastro más. Zagal tan pequeño no deja huella. Y esta película Intemperie tiene una dirección de un hombre muy reconocido que escucharemos ya en pocos minutos en unas declaraciones gracias a nuestros amigos de Cineplex, la distribuidora de esta muy buena película en nuestro país. Una producción que tiene también a un gran protagonista que también escucharemos, don Luis Tosar, el famoso hombre de Celda 211, que para hacer parte del entrenamiento de su personaje de un pastor estuvo vinculado durante mucho tiempo, varios meses, con una persona que en la vida real es un pastor, y allí aprendió no solo a estar cerca de las ovejas, sino también a entrenar y hacerse conocer del perro que aparece en la película. Y para una de las escenas importantes que tiene esta producción Intemperie, al equipo de producción encabezado por Benito Zambrano les tocó construir una de las vías del tren en uno de los parajes desérticos de esta España, que precisamente es en Granada, que se encuentra cerca de Andalucía y donde, pese a haber 76 kilómetros de vía férrea, para esa escena en particular se tuvieron que construir unos kilómetros más para poder darle todo el realismo que buscaba este director Benito Zambrano. Como no aparezca vuestro hijo con todo lo que me ha robado, ya os estoy buscando otro pueblo donde vivir. Aquí no habéis encontrado trabajo nunca más en lo que yo sea capataz. Pero señor, nosotros no sabíamos nada. Usted no tiene derecho a echarnos del pueblo. ¿Te queda claro ahora? Bueno, y además de Luis Tosar, el hombre nacido un 13 de octubre de 1971 en Galicia, en España, aparece en esta producción un hombre que se faja un papelazo. Él nació un 1 de agosto de 1970 en Castilla y León, en España. Luis Callejo, que aquí viene siendo un desalmado capataz. Este hombre participó en la muy exitosa serie de televisión en España, El Barco, en las temporadas de 2011 a 2013. También ha estado en el cine de Hollywood, incluyendo la película Rising o Resucitado, que citamos alguna vez aquí en uno de los programas de película cuando hablábamos de producciones bíblicas, donde se mostraba la vida de ese hombre que hacía parte de las legiones del imperio y que ve tocada su fe precisamente por la presencia del Mesías. También fue Álvaro en la película Lucas del año 2012. Aparece también en el reparto de Intemperie un hombre nacido un 4 de febrero de 1969 en Andalucía, en España, Vicente Romero, que precisamente, coincidencialmente, estuvo con Luis Tosar en Celda 211. Si ustedes pueden recordar esa extraordinaria película del año 2009, allí
este actor Vicente Romero era el gran Tachuela, y también lo vimos en la película Carne de Neón por allá en el año 2010. Y complementan el reparto Cándido Uranga, un hombre nacido en el País Vasco, en España, un 27 de mayo de 1959, que estuvo en la película Bajo la piel del lobo del año 2017 y en Bosque de Sombras, siendo Miguel en el año 2006. Y uno de los actores que más llama la atención, se trata de un niño que nació un 2 de octubre de 2006, que recuerda desde bien pequeño que se divertía con las imitaciones, y desde ese punto y hora empezó a hacer casting, primero actuando en las obras de su colegio, hasta que se cruzó en su camino con Benito Zambrano, y ahí en adelante pues sería el gran protagonista de esta historia, el niño que cautivó a Benito Zambrano. Hay un reportaje muy interesante en el Diario de Jerez donde se habla de este niño ya de 13 años de edad, que junto a Luis Tosar es el protagonista del más reciente trabajo del director Benito Zambrano. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Se podía pedir permiso antes de entrar? Capataz, está ahí fuera. Quiero hablar con la niña. Y precisamente gracias a nuestros amigos de Cineplex, aquí también tenemos la visión, en sus propias palabras, de el director, escritor y también actor Benito Zambrano, un hombre nacido un 20 de marzo de 1965 en Andalucía, en España, que además fue el realizador de la película Solas, por allá en 1999, La voz dormida, una muy, muy interesante película del año 2011, una maravillosa producción extraordinaria, Habana Blues, que funcionó muy bien aquí en nuestro círculo alternativo, eso por allá en el año 2005, y ahora llega con Intemperie, y aquí en De Película precisamente escuchamos las declaraciones del director Benito Zambrano. Pero bueno, Intemperie es una película, viene de encargo, totalmente diferente a la que había hecho hasta ahora, una película también de época, dura, con un tono western, y también basada en una novela, pero a mí me dan un guión ya hecho, y eso era marzo-abril aproximadamente, y me dicen, Benito, esto es un guión, esto es una peli que queremos rodar en julio, mediados de julio, es decir, abril, mayo, junio y la mitad de julio. Es decir, yo había pasado toda mi vida para hacer una película 4, 5, 6, 7 años, madurando una película, y de pronto me ofrecen hacer una película y la tenía que hacer en 4 meses y medio. Es decir, digamos, 4 meses y medio, apropiarme de la película, es decir, meterme dentro de mí esa película para poder dirigirla. Claro, imaginaros, fui al rodaje con pinzas, ¿no? Es como cuando uno va a un examen sin haber estudiado, solo haberse leído un poquito por encima. Pues yo fui a ese examen de hacer la peli habiéndome leído los temas por encima, porque en 4 meses y medio, fíjate, yo he estado Habana Blues 10 años, Sola 6, Padre Coraje estuvimos 1 año y pico, y era una historia que la escribió otro. A La voz dormida 4 años también en ese proceso. Y ahora de pronto en 4 meses y medio, entonces claro, yo no había hecho la adaptación de la novela, me dieron el guión, yo pedí hacer una serie de cambios, adaptarlo un poquito a mi manera de contar historias y a mi manera de sentirla, los productores me aceptaron, y entonces en el proceso de buscar localizaciones, casting, fui reescribiendo el guión y haciendo el guión de el nuevo, una revisión, una reescritura del guión de Intemperie, para adaptarlo a mi manera de trabajar y al universo también que me encontré. Porque otra de estas es que cuando estás rodando, cuando estás preparando la película, pues de pronto, con las semanas de rodaje que iban a ser, era una menos, lo cual había que quitar de pronto el guión, cosas para adaptarlo a los nuevos tiempos, adaptarlo a la realidad. Ahí precisamente el director de Intemperie, Benito Zambrano, habla del año 2019, fecha en la que se lanza la película principalmente en España y algunos países de Europa, y también habla de cómo paradójicamente le tomó muchísimos años la idea, consolidarla, pero el tiempo de rodaje fue muy inferior. Aquí habla de lo que fue también el trabajo en equipo y la consecución de los actores. Todo eso en muy poco tiempo, y además preparar a los actores, buscar a un niño que tenía que era el gran personaje difícil, un niño jovencito que no tuviera experiencia, que fuera del sur, que tenía que aprender a montar a caballo, a ordeñar, a dar época, en fin, una serie de cosas increíbles que había que hacer. Claro, yo supongo, y así es la vida, que todo el aprendizaje que os he hecho es un resumen así como muy rápido de lo que fui acumulando desde que empecé, prácticamente desde mis inicios, de mis primeros cortos y todos mis viajes, claro, me fueron preparando como para llegar a coger un proyecto ahora, ¿no? Y después de haber hecho también pues, La voz dormida, época y tal, pues claro, me llevó a estar preparado, creo, para hacer una película en tan poco tiempo, y si pasé la mía. Si es verdad que iba al rodaje con las cosas se lo dije al equipo, digo, mira, tengo las cositas atadas con pinzas, no preguntarme mucho porque no sé, porque no me ha dado tiempo,
hay muchas cosas que las estoy aprendiendo y ahí fue un poquito también donde me he dado cuenta, ¿no? Cuando hablaba antes de lo importante que es el equipo. Es decir, una película la hace un equipo de gente. Y en este punto resulta muy interesante las palabras de Benito Zambrano, porque como director de orquesta, como lo hace un realizador de cine, él depende mucho de su equipo y él valora precisamente en sus propias palabras todo lo que recibió de parte tanto de los actores como de la producción técnica. Una película no la hace uno solo, la película la hacemos mucha gente, entonces el director de foto es fundamental, en este caso época caracteriza, es decir, nunca como en Intemperie yo sentí la necesidad de tener un equipo fuerte y aprovechando todo el talento de mi equipo, ¿no? Del equipo que estamos haciendo la peli, ¿no? Y bueno, creo que nos salió una película bastante bien, decente. Bueno, ganamos el Goya, película de mejor guión adaptado. Estuvimos nominados a mejor película y no, este año era un año muy complicado porque había muy buenas películas españolas, era un año muy difícil por el nivel de competitividad que había y mirarlo por ahí en internet también el tráiler, porque es muy curioso, muy particular, muy diferente a las otras películas, digo, con un tono western. Yo soy un gran amante del western, pero nunca pensé que me iba a tocar hacer algo parecido, ¿no? Y bueno, me hubiese gustado de verdad de haberla visto en América Latina, tenía mucha ilusión en ver la película fuera de España, a ver cómo la sentíais y poco más. Y colorín colorado, creo que ya está bien, ¿no? Sí, así es, señor Benito Zambrano. La película ya está en Latinoamérica, en Colombia se exhibe a partir de esta semana y las personas, el público en general, pueden ir a disfrutar un western made in España. Os voy a meter dentro de la cueva. A ti, a tus padres y a todos tus hermanos. Luego voy a tapiar la entrada para que no podáis salir. Y me voy a quedar aquí esperando que os muráis de hambre. Y antes de escuchar al actor español Luis Tosar, aquí en De Película de Caracol Radio, hablamos de la historia de Intemperie, este western modelo español que mezcla drama y suspenso de 1 hora 43 minutos de duración, donde hay dos personajes centrales. Uno de ellos, el niño del que hablábamos, Jaime López, cuyo rol no recibe un nombre como tal, simplemente se conoce como el niño y que ve una situación desfavorable, porque está al interior de una familia donde su madre es abusada sexualmente y también emocionalmente por parte del villanazo de esta historia, el capataz interpretado por Luis Callejo. Este niño ya está hasta el hastío y como válvula de escape decide prácticamente abandonar a su familia, no sin antes darle un golpe en el ego, en el orgullo a este capataz, robándole un reloj de oro de gran presupuesto, de una importancia muy valorable para el capataz. Por eso este hombre, cuando se da cuenta del robo, entra en cólera e inicia una persecución, una búsqueda implacable. El niño logra escapar gracias a la ayuda de su mejor amiga y casi que una compañerita sentimental que incluso lo ayuda a cambiarse de ropa y a labrarse ese buen escape. Pero el gran problema que presenta este infante es que el terreno es prácticamente un desierto. No se ve una sola fuente de agua, no llueve y las temperaturas son prácticamente las de una zona desértica. Por eso este niño al principio pues pareciera estar logrando su cometido, pero infortunadamente vence ante las inclemencias del clima y sobre todo ante esa persecución implacable por parte del capataz y sus secuaces. Pero todo cambia en el momento en que en el camino de este niño se atraviesa el pastor, así simplemente se conoce el pastor, el rol interpretado por Luis Tosar, un hombre que tiene un pasado oscuro, que en su vida anterior pues ha tenido una serie de crímenes que carga en su conciencia, que no ha podido expiar sus culpas, sus pecados, y por eso se mantiene solitario simplemente en el desierto, labrándose la vida prácticamente más que como un habitante, como un nómada. Y cuando se conocen, entre ellos dos surge unos sentimientos amigables de unas relaciones cercanas, como si fueran padre e hijo, y desde ese instante el pastor
pastor dará toda su vida por este niño, lo defenderá, hará incluso peligrar su vida, se enfrentará directamente con el capataz y sus secuaces, ocultando a este niño. Y así va a transcurrir la película, de ver cómo estos dos errantes, judíos errantes, están vagando por esa zona desértica, huyendo de este capataz, y este hombre no dará su brazo a torcer para vengar un poco ese orgullo herido y sobre todo para recuperar ese viejo reloj. Y antes de hablar de las conclusiones aquí en De Película de Caracol Radio, de lo que significa esta película, pues escuchemos, si viene muy bien, la voz de Luis Tosar hablando precisamente de su personaje del pastor. ¿Dónde está la Chana? ¿Chana? Esa está en su cueva. ¿Quiero verla? Ven, entra. ¡Chana! Y aquí en De Película de Caracol Radio seguimos hablando de Intemperie, la película dirigida por Benito Zambrano y protagonizada por el actor español Luis Tosar. Y precisamente este hombre, con la cortesía de Cineplex, la distribuidora de este largometraje español con modelo de western en nuestro país, aquí escuchamos las declaraciones de Luis Tosar acerca de varios tópicos, de varios puntos de la película, incluyendo por supuesto a su personaje. Sí, bueno, es un pastor sin nombre, bueno, tiene un apodo a lo largo de la historia, el Moro le llaman, porque estuvo en la guerra de Marruecos. Es un hombre que ha estado en 2 guerras, que ha ejercido mucho la violencia contra otros, ha sufrido la violencia contra sí mismo y ha visto mucha violencia ejercida entre unos y otros, ¿no? Y decidió huir de todo esto cuando estos periodos han pasado y apartarse en un entorno natural, rodeado de unos cuantos animales, y supongo que intentar comprender un poco quién es él mismo y qué es la sociedad en la que hasta ese momento vivía, ¿no? Y ahí se encuentra con un crío que le devuelve una imagen especular de lo que es la especie humana, pero en estado puro. También Luis Tosar, de la película Intemperie, habla sobre esa dualidad que presenta esta suerte de vaquero o de militar retirado. Sí, a ver, el pastor yo creo que toma una decisión. Él es un hombre bueno por naturaleza, pero es un hombre que ha cometido atrocidades por el momento que le ha tocado vivir, por el bando en el que le tocó estar y porque la vida te sitúa de manera caprichosa a veces donde quiere, ¿no? Y uno no es muy dueño de esas decisiones, ¿no? Pero sí eres dueño de decidir si quieres seguir el camino de la dignidad y de la bondad como motores de tu vida o no. Y el pastor lo hace. Evidentemente tiene un sacrificio, que es que se aparta de su entorno social para poder hacerlo, ¿no? Para poder sentirlo al menos, ¿no? Pero es cierto que a lo largo de la historia de Intemperie también contamos que el destino lo coloca delante de una persona que involuntariamente también le vuelve a traer el dolor y la posibilidad de ejercer la violencia. Lo que pasa es que en este caso el pastor, que ha puesto mucho empeño en que ese crío se lleve un legado de dignidad y de bondad para su vida, de generosidad y de empatía con el prójimo, y como dice la película, de que no sea una vida malgastada odiando, bueno, le trae también la violencia. Lo que pasa es que en este caso decide ejercerla por una buena causa, ¿no? Pues probablemente la única buena causa que se le ha puesto ante su vista. Y este es un western moderno, una película que reúne ese género que nunca debe morir y que ha sido uno de los más importantes, especialmente en el cine de Hollywood. Aquí habla Luis Tosar acerca de este western modelo español. Sí, de alguna manera le ajusta un poco las cuentas consigo mismo. En ese sentido es muy western la película, tiene muchos elementos, yo creo que este es uno. El tema de la redención es como algo permanente en casi todos los westerns clásicos, ¿no? Y El jinete pálido o Sin perdón, que para mí eran 2 referentes muy claros del tipo de película del tipo de historia, no de película, que estábamos haciendo. La redención en los personajes centrales de esas películas tiene mucho que ver con la redención de este pastor. Luis Tosar, el protagonista de Intemperie, la película de Benito Zambrano, también se refiere al mensaje que deja la película. Sí, bueno, tiene muchos mensajes la película, ¿no? Y yo creo que el mensaje no es nada maniqueo, porque la película él muestra mucho respeto por los que no son como él, ¿no? Pero que han muerto, y que han muerto en combate contra él, y muestra el mismo respeto que podría mostrar por los suyos cercanos que se hayan muerto a manos de otros, ¿no? Y creo que ese mensaje lo deja muy claro, es decir, que todos merecen exactamente el mismo respeto, sean de los tuyos o no. Y creo que creo que toda la película rezuma un cierto regusto a intentar que las cosas se coloquen en su sitio, ¿no? Y evidentemente tiene mucho que ver con la memoria histórica y tiene mucho que ver con la rueda del odio, ¿no?
Tenemos mucha facilidad para odiar telemáticamente, y tenemos poca capacidad para colocarnos de manera empática en la piel del otro y de intentar que los conflictos se solucionen y que la sociedad pueda caminar hacia adelante. Es muy difícil que nuestra sociedad... Es muy difícil para mí, por ejemplo, pensar en que España sea un país progresista, sano, en el futuro, si no acabamos de restañar ciertas heridas. Porque es una losa, es un lastre, es terrible lo que seguimos arrastrando décadas después. Hay un tema de nunca acabar y que hace parte, para algunos tristemente, de la historia de España, y es la presencia del general Franco y cómo aún se ven estelas de su paso tantos años por el poder hasta en las películas. Sobre esto se refiere Luis Tosar. Supongo que sí, pero creo que a los que afecta de manera más clara tampoco es que se haya hecho tanto, ¿no? Es decir, la exhumación de Franco sí es un gesto, es un simbólico que es importante, que de alguna manera nos coloca a la altura de muchos países del entorno, es decir, algo que ya deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, pero el tema de las fosas comunes, de la memoria histórica en general, tampoco es que estemos haciendo grandísimos esfuerzos, ¿no? Es decir, esto de Franco está muy bien, pero es un poco cosmético. Y la gente que lleva años y años y años reclamando por la exhumación de los restos de sus familiares, no veo que se esté prestando tanta atención a estos temas. Y como lo decía en parte de sus respuestas, Luis Tosar habla de la presencia de un niño que prácticamente también carga sobre sí el peso de la historia, Jaime López. Luis Tosar opina de lo que fue trabajar con este niño. Jaime es un actor excepcional, es muy bueno, muy bueno. Él es así, él es un actor muy espontáneo, con una capacidad brutal para afrontar escenas emocionalmente muy complejas, y lo hace con una espontaneidad brutal. O sea, no sé, es muy difícil de explicar eso. Muy difícil de explicar y muy difícil de entender también, porque eso parte de algo interno que no sabes muy bien cómo funciona, pero en su caso es un talento descomunal, ¿no? Entonces no hay tanto ensayo en realidad. Sobre las cosas realmente complejas que hay en la película no había mucho ensayo, había mucho más ensayo en las secuencias en las que hablábamos mucho, conversábamos, en las que intentábamos matizar más los diálogos, pero todo lo más brutal que la película intenta contar es Jaime López en estado puro. Declaraciones del actor español Luis Tosar, gracias a nuestros amigos de Cineplex, acerca de la participación de este actor español, nacido en Cospeito, en Lugo, un 13 de octubre de 1971, que es el personaje central de uno de los estrenos de la semana, la película Intemperie. ¿Por qué te llaman así? Porque el médico dice que tengo una enfermedad en la sangre y que cualquier día de estos me voy a morir. Exacto, tú te vas a morir cualquier día. Ese niño no. Bueno, y con Intemperie en la película seguimos teniendo buenos trabajos de un director que nos tiene acostumbrados a grandes producciones, Benito Zambrano. Ya en el pasado habíamos tenido esa película también enmarcada en el cine dramático y que habla un poco de la historia de España de la posguerra, con La voz dormida, ese drama bélico del año 2011. También una película que recordamos con gran agrado, que hablamos de ella en su tiempo en otro programa también de cine aquí en Caracol Radio, Habana Blues, esa maravillosa película que mostraba esa vida al interior de Cuba. Y ahora nos sorprende Benito Zambrano porque toca un género que es bien difícil de llevar en latitudes diferentes a los Estados Unidos de América, como es el western o el género del oeste. Hay muchas películas que toman este modelo de narración, este género cinematográfico, y lo aplican a historias siendo más modernas, no escenificadas precisamente en las épocas de los vaqueros, de los indios, de esas grandes producciones como La Diligencia, como Centauros del Desierto, o como esos grandes filmes que han engrandecido este género. Incluso escuchamos ahí en la propia voz de Luis Tosar que esta película, y también lo decía Benito Zambrano, se inspira precisamente en ese western, y hablaba de títulos como The Pale Rider o El Jinete Pálido con Clint Eastwood. Y ese es uno de los grandes beneficios y de las cosas a resaltar de la película Intemperie, que maneja muy bien ese estilo del cine western, donde aparece ese antihéroe, ese personaje que tiene un pasado oscuro pero que busca la redención, y aquí lo ejecuta
de Mil Maravillas, el gran actor Luis Tosar, porque nos identificamos con ese personaje, sentimos ese agobio que sufre de saber que en el pasado fue un hombre malo y que su vida es solitaria precisamente por esas acciones del pasado, pero que en el presente se le presenta esa oportunidad de redimirse y de hacer algo bueno. Aparece ese niño que apenas con 13 años, este personaje de Jaime López, pues es bien ejecutado y se nota a leguas en pantalla la química que existe tanto entre Luis Tosar como Jaime López. Y otro de los puntos a favor que tiene la película de Benito Zambrano, Intemperie, es que tiene un muy buen villano, porque aquí Luis Callejo, interpretando a ese capataz, pues es ese personaje que causa repulsión, que causa animadversión por parte del público en los mejores términos. Estamos hablando de una obra cinematográfica y que uno trata de entender su proceder, pero realmente lo único que genera es odio, y eso habla bien de un villano, y por supuesto tiene ese enfrentamiento épico con el antihéroe que hace parte también de ese modelo narrativo del western. Y otro de los puntos a favor de esta película es su espacio geográfico, que se convierte prácticamente en otro personaje de la historia, porque ese desierto casi que habla en la pantalla. Incluso en una de las escenas donde aparece este niño Jaime López, pues se ve completamente lacerado, golpeado por las inclementes temperaturas, por ese sol implacable, y aquí, insisto, este espacio geográfico le viene muy bien a la historia. Así que una de las grandes sorpresas, una película que le fue muy bien en los premios Goya del cine español, donde tuvo 5 nominaciones, incluyendo mejor guión adaptado y mejor canción, y que también se paseó con importancia en el Festival de Cine de Valladolid del año 2019, ya está en las salas de cine de nuestro país. Para los amantes del western, que son muy pocos, pero que añoran ese género, pues viene bien ver una producción hecha en otro país diferente a los Estados Unidos que maneje este género cinematográfico, ver de nuevo a Luis Tosar, ese gran actor de Celda 211, de Te doy mis ojos, de También la lluvia y de Mientras duermes, y viene también ver a un joven que empieza a labrarse un gran futuro en el cine como lo es Jaime López. Así que muy recomendada, uno de los grandes estrenos de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, ya en las salas del cine alternativo, Intemperie de España, de 103 minutos de duración. Y te vuelves al Cortijo por si hay noticias. Yo iré detrás del autobús hasta la próxima parada, yo sé, pero... ¡Vamos, cojones! El top 5 de película. So I sat down at my desk, and 2 hours later, the most reviled story the New Yorker has ever printed. I read it as an anti-Semitic parable in the tradition of Isaac Babel. Calling my wife an anti-Semite, are we? But to be fair, she never hated a single Jew until she married me. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 29 de agosto de este 2021. Y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos en su idioma original de una película del año 2020 de 1 hora 47 minutos de duración, que tiene en la dirección a Josephine Decker, y en el reparto aparece la talentosa y sensacional Elizabeth Moss, la mujer que ustedes conocen por esa exitosa serie de televisión El cuento de la criada, o The Handmaid's Tale, que ya tiene 4 temporadas entre 2017 hasta 2021. Y ella en esta película está acompañada por Odessa Young, una actriz muy preciosa que interpreta una ataviada y un poco perturbada aspirante también a escritora, acompañada del actor Michael Stuhlbarg, que ha estado en algunos de los largometrajes de los hermanos Ethan y Joel Coen, y también aparece el famoso Percy Jackson, el popular Logan Lerman. Y esta producción, Shirley, tiene el biopic o la vida de una escritora, cuentista y novelista estadounidense especializada en el género de terror, que fue popular durante su vida, y en los últimos años su obra ha recibido una creciente atención por parte de la crítica. Shirley Jackson, nacida un 14 de diciembre de 1916 en la maravillosa ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos de América, en el estado de California, que falleció un 8 de agosto de 1965 en North Bennington, Vermont, también en los Estados Unidos, que estuvo casada precisamente con Stanley Edgar Heeman, el personaje que aparece en esta producción, y a
ella se le recuerda por obras como La Casa Embrujada, La Guarida y también The Lottery o La Lotería. Y este biopic o esta biografía cinematográfica que toma cierto tono o es muy parecido en su relato a esa extraordinaria producción Who's Afraid of Virginia Woolf o ¿Quién teme a Virginia Woolf?, con esa pareja inolvidable de Richard Burton y Elizabeth Taylor, pues habla un poco de esa personalidad un poco desbocada, también agresiva que tenía en vida Shirley Jackson y de la cual un joven matrimonio pues es prácticamente las víctimas de esa personalidad imperativa y que no era muy bien recibida por parte de su círculo cercano, que la veían como una mujer a la que había que temerle. Y aquí en De Película de Caracol Radio más compañía, pues nuestro top 5 de la semana está inspirado precisamente en esas escritoras de la vida real. Aquí vamos a ver 5 historias, 5 largometrajes, 5 biopics que hablan de escritoras de la vida real. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. Kära Astrid Lindgren, vi är en fjärdeklass från Hästhyltskolan. Vi vill gratulera dig på din födelsedag och tacka dig för alla dina berättelser. Först är det Ingmars tur. Kom, läs nu. Hej Astrid. Y en sus sonidos en su idioma original llegamos a un largometraje de Suecia del año 2018 de 123 minutos de duración, Unga Astrid, Conociendo a Astrid, una película que llevaba la vida de Astrid Anna Emilia Eriksson, conocida literariamente como Astrid Lindgren, una escritora sueca, creadora del personaje literario Pippi Calzas Largas, una mujer nacida un 14 de noviembre de 1907 en Vimmerby, Suecia, y que falleció un 28 de enero del año 2002 en Estocolmo, donde pues entre sus obras aparecían también Ronja, La hija del bandolero, Los hermanos Corazón y Mío, Min, Mío. Y esta película, Conociendo a Astrid, tenía en la dirección a Pernille Fischer Christensen y en el reparto aparecía Alba August, Trini Dirlon y Björn Gustafsson. Y esta coproducción entre Suecia y Dinamarca de Nordic Film Productions nos llevaba a este biopic, la creadora de Pippi Calzas Largas, que acabó convirtiéndose lo que podría decirse en un fenómeno que trascendió varias generaciones, que fue reconocida no solo en Suecia, sino también en varias partes del planeta, no solo por los niños, sino también por los adultos. Y según lo muestra la película, ella confesó alguna vez que ese nombre de Pippi Calzas Largas lo consiguió cuando su hijo de 7 años, enfermo de una infección pulmonar en el invierno de 1941, le pidió que le narrara un cuento para poder aliviar esa situación de salud, y ella lo primero que se le vino a la cabeza fue esa niña llamada Pippi Calzas Largas. 2 años después, mientras ella reposaba de una fractura en la pierna, aprovechó su tiempo para escribir esas obras que la inmortalizaron y que quedaron muy bien consignadas en este biopic, en este largometraje de Suecia del año 2018, nuestra posición número 5, Conociendo a Astrid, la vida de la escritora Astrid Lindgren. Número 4. You have now come to the end of your second semester. Some of you will remain here to complete your education. Some of you will go out into the world. And as is my custom, I put to you a question of the utmost importance, which concerns your spiritual well-being. Do you wish to come to God and be saved? Y también con sus sonidos en su idioma original llegamos a nuestra posición número 4, una película titulada originalmente A Quiet Passion, que se conoció en varios lugares, incluyendo a Colombia, como Historia de una Pasión, un film del Reino Unido de 2016 de 125 minutos de duración, con el guión y la dirección de Terence Davis. Esa voz que escuchamos ahí de fondo pertenece a la talentosa y sensual Cynthia Nixon, muy recordada por su participación en la serie de televisión Sex and the City, y acompañada de Jennifer L. Duncan Duff y Kit Carradine. Y Hurricane Films nos llevó la historia de Emily Dickinson, Elizabeth Dickinson, una poeta estadounidense que estaba tratando temas fundamentales y que fue comparada en su tiempo junto a figuras de la talla de Edgar Allan Poe y de Walt Whitman. Ella nació un 10 de diciembre de 1830 en Massachusetts, en los Estados Unidos, falleciendo un 15 de mayo de 1886, y aunque intentó incursionar en otros géneros literarios,
fue ampliamente conocida por las poesías con obras como Poemas Selectos de 1890, Poesías Completas de 1955, una recopilación que se hizo de manera póstuma. Y esta historia de una pasión pues mostraba en parte la vida de una mujer que pasó la mayor parte de la vida en casa de sus padres en Massachusetts, una mansión que prácticamente fue ese lugar de inspiración que le sirvió como telón de fondo para el retrato de una mujer que en su tiempo era considerada poco o nada convencional, de la que se sabía muy poco. Nació en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese momento prácticamente vivió encerrada en su casa, retirada de la sociedad, de relaciones interpersonales, y allí empezó a escribir sus poemas a manera de válvula de escape para enfrentar al mundo. Y a pesar de su vida solitaria, su obra tiene la capacidad, la maestría de transportar a sus lectores a mundos apasionantes. Y parte de esto es lo que narra nuestro lugar número 4 del Reino Unido y de 2016, A Quiet Passion, Historia de una pasión. Quivering ratio to the ecstasy for each beloved hour. Número 3. Iris, you've got bicycle oil on your ankle. I don't care, John. Oh. Those of you are guests on whose magnificent generosity we depend. We really are most frightfully grateful. We'll need no introduction to one of our most distinguished graduates and an honorary fellow, Dame Iris Murdoch. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 29 de agosto del año 2021, y seguimos adelante aquí en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con el presente, y ese presente lo inspira un largometraje que se estrena este fin de semana, la película Shirley, una producción protagonizada por Elizabeth Moss y que es un biopic de la famosa escritora y cuentista y novelista estadounidense Shirley Jackson, y que, insisto, tiene un estilo muy particular a ese gran largometraje clásico de clásicos del cine de todos los tiempos, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, protagonizado por la gran pareja de todos los tiempos, Richard Burton y Elizabeth Taylor. Y en la posición número 3, como escuchábamos ahí en su idioma original, hacen referencia a Dame Jean Iris Murdoch, o Iris Murdoch, una escritora y filósofa irlandesa más conocida por sus novelas, en las que, según los expertos, combinaba una rica caracterización con animados argumentos, incluyendo temas que tenían que ver con situaciones polémicas como la moral o el sexo. Ella nació un 15 de julio de 1919 en Pittsburgh, en Dublín, en Irlanda, y falleció un 8 de febrero de 1999 en Oxfordshire, en el Reino Unido, y estuvo comprometida y casada durante varias décadas con su compañero de toda la vida, John Bailey. Y esta producción, Iris, también del Reino Unido, tenía el guión y la dirección de Richard Avery, y esa mujer que escuchamos ahí de fondo es Judi Dench, que la interpreta en su edad adulta, y a esa joven Iris Murdoch la interpreta la sensacional, la preciosa, la inigualable Kate Winslet, que está muy de moda por estos días por su participación en una recomendada serie de HBO Max, Mayor of Easttown. Pero volviendo a Iris del año 2001, aquí además aparecía como ese John Bailey, ese compañero abnegado Jim Broadbent, y también Hugh Bonneville, el hombre de Downton Abbey. Y este drama biográfico también mostraba una situación de discapacidad por parte de Iris Murdoch, y era el Alzheimer, que la consumió especialmente en sus últimos años, y se muestra en dos frentes narrativos. Durante los años 40, cuando se conocen John Bailey y Iris Murdoch, que inician ese apasionado e inspirador matrimonio que iba más allá de lo físico, que eran almas gemelas que se complementaban, que se admiraban intelectualmente, además del deseo que existía, y juntos pasaron su vida fundiendo sus personalidades, carreras y aspiraciones, hasta que se convirtió en uno de los grandes amores literarios del siglo XX, y también fue la prueba de que el amor puede superar esos tragos amargos, esos capítulos difíciles de la vida, como el Alzheimer. Y después se muestra ya a Iris Murdoch en su edad adulta enfrentando esta difícil enfermedad, pero también recibiendo el reconocimiento a toda su obra, y prueba de ello fue ese discurso y ese homenaje que quedó plasmado muy bien en esta escena. Una película que en 2001 recibió el Oscar a Mejor Actor Secundario para Jim Broadbent, y que además contó con 3 nominaciones en los premios de la Academia de 2001. Nuestro lugar número 3, Iris, la vida de Iris Murdoch. Thing to do is hang on and trust the body. I do. Human beings love each other. Número 2. So there'll be 3 of you today? Yes, only 3.
Wonder what the least expensive item is on this menu. The eggs. Yes, I believe I'll have the eggs. Same for me, please. Loosely scrambled, like my brains. Could I get a half order? Hello, Guppies. What colossal trumpery is taking place at Vanity Fair? Well, Mr. Sherwood was... Top número 2, una película de los Estados Unidos de 1994 y de 124 minutos de duración, titulada originalmente Miss Parker and the Vicious Circle, o La Señora Parker y el Círculo Vicioso, y aquí se hablaba de la vida de Dorothy Parker, nacida originalmente bajo el nombre de Dorothy Rothschild, que fue una mujer muy laureada en el campo de la dramaturgia, también en los cuentos, en la crítica teatral, y además de esto se desempeñó como humorista, guionista y poeta estadounidense, muy conocida por ese ingenio que era envidiado por la mayoría, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, por ese sarcasmo, por ese humor negro, por sus comentarios mordaces y por no tener, como se dice coloquialmente, pelos en la lengua, que todo esto lo hacía a través de su afinada pluma que retrataba ese lado oscuro de la vida urbana en el siglo XX. Ella nació un 22 de agosto de 1893 en Long Branch, New Jersey, en los Estados Unidos, falleciendo un 7 de junio de 1967 en la Gran Manzana, en Nueva York. Estuvo comprometida y casada con Alan Campbell y también con Edwin Pond Parker. Y esta producción, La Señora Parker y el Círculo Vicioso, tenía el guión y la dirección de Adam Rudolph, y en el guión, como la señora Parker, aparecía la sensacional, una mujer que se perdió también ahí en el tiempo, que tuvo o despuntó con Mujer Soltera Busca, la sensacional Jennifer Jason Leigh, que aquí está acompañada de Matthew Broderick, Campbell Scott y también la ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow. Y esta producción de Miramax y Fine Line Pictures nos llevaba a esos años 20, donde la moda, donde la crème de la crème estaba en esas famosas fiestas que se daban después de los estrenos en los teatros de Broadway. Y para codearse con lo más importante de la sociedad neoyorquina, allí aparece ese mundo lírico, ese mundo de circuito de críticos, humoristas, escritores, pensadores de Nueva York, y donde para poder ingresar a ese círculo se tenía que tener, además de cierto dinero y cierto estatus social, también talento, y allí encajaba perfectamente por ese talento denodado la escritora Dorothy Parker, una mujer adelantada a su tiempo que tenía problemas con el alcohol y cuya vida sentimental era, a diferencia de sus obras, un completo desastre. Una producción que estuvo presente en la edición de 1994 en el Festival de Cannes, nominada a la Palma de Oro. Nuestro lugar número 2, la vida de la escritora Dorothy Parker en Miss Parker y el Círculo Vicioso. You did say that, didn't you, Dad? Paula, your slip is showing. It's on purpose, dear. Número 1. I went to look for you and you weren't there. You're working in the garden. I didn't wish to disturb you. You disturbed me when you disappear. I didn't disappear. I went for a walk. A walk? Is that all? Just a walk? Virginia, we must go home now. Nellie's cooking dinner. I didn't disappear, I've been for a walk. Dice en su idioma original la voz, la inconfundible voz de la sensacional y talentosa Nicole Kidman. Y llegamos a nuestro lugar número 1 en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es Shirley, la película que habla de la escritora Shirley Jackson, protagonizada por Elizabeth Moss, y que, insisto, tiene una puesta en escena muy similar a lo que fue la maravillosa película Who's Afraid of Virginia Woolf, con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y precisamente hablamos de Virginia Woolf en este, uno de sus tantos biopics que se han hecho de formas diferentes, incluyendo ese romance donde estaba la preciosa y sensacional Elizabeth Debicki. Pero escogimos la película del año 2002, The Hours, Las Horas, dirigida por Stephen Daldry, con el guión de David Harry, con un reparto absolutamente de ensueño. Meryl Streep, Julianne Moore, por supuesto Nicole Kidman, todas ganadoras del premio Oscar de la Academia. Su Majestad Ed Harris, que interpretaba a un enfermo de SIDA con un papel dramático. Toni Collette, Claire Danes, Allison Janney, Miranda Richardson, Jeff Daniels. No, hágame el favor, tremendo reparto para esta película que hablaba de Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, una mujer nacida un 25 de enero de 1882 en Kensington, Londres, y que falleció un 28 de marzo de 1941 en el Reino Unido, que estuvo comprometida sentimentalmente con este
este hombre que escuchamos ahí discutiendo Leonard Woolf. Y entre sus obras, por supuesto, aparece Una habitación propia, Alfaro y La señora Dalloway o Miss Dalloway. Y es precisamente esta última novela la que es el hilo argumental de esta película coral, porque se narran varias historias que abarcan, incluyendo los años 20, también los años 50, y es la historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida, precisamente por esa novela que a principios de los años 20 escribió Virginia Woolf en un elegante barrio de Londres, Miss Dalloway, y allí estas mujeres, décadas después, en los 50 y hasta nuestros días, a través de los versos, a través de la prosa, a través de la escritura de Miss Dalloway, empiezan a identificarse con sus vidas y ahí se toman o se tocan diferentes tópicos, incluyendo las enfermedades terminales, las relaciones interpersonales, las relaciones de parejas, el amor no correspondido y también la homosexualidad, las enfermedades físicas y mentales. Una producción que tuvo un discutido premio Oscar de la Academia para Nicole Kidman dentro de las 9 nominaciones que tuvo en el año 2002. Y digo discutido porque muchos dicen que prácticamente el premio se lo gana por ser una mujer que desde hace rato estaba en la fila para ganarse el premio y que simplemente un buen trabajo de maquillaje y un acento un poco forzado dieron esa estatuilla. Nuestro lugar número 1 del año 2002, The Awards, las horas, la vida es Virginia Woolf. Yes. I was 19 years old, and I'd never seen anything so beautiful. Noticias a 24 por segundo en De Película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 29 de agosto del año 2021 y llegamos a nuestra sección de noticias. Y de nuevo, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos fines de semana y como lo seguiremos haciendo hasta la primera semana del mes de octubre de este 2021, seguimos hablando de las nominaciones con motivo de la edición número 8 de los premios platino del cine iberoamericano que tendrán esa gala en IFEMA en Madrid, España, precisamente en esa primera semana de octubre, con el cubrimiento especial en vivo y en directo en España de Película de Caracol Radio. Y ya hemos hablado de varias de las categorías, incluyendo mejor interpretación masculina y femenina, principal y reparto, mejor director, mejor película iberoamericana de ficción, animación, ópera prima, documental, premio platino al cine y educación en valores. Y es hora también de hablar de las miniseries. En el día de ayer hablábamos de mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana y ahora el turno es para la mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie. Y al igual que el resto de categorías, pues aquí también son 4 los actores nominados al mejor actor de teleserie o miniserie. Si escapar de esto fuera tan fácil, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Tú vas de víctima. ¿Por qué no asumes que esta es tu vida? Hijo mío. Hoy vuelve Gabino. ¿Te imaginas que acabará casado con él? Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen al tráiler de una producción original de Netflix del año 2020 que se mueve por los terrenos del suspenso y el drama. Tiene una duración de 55 minutos cada uno de sus capítulos. Una producción mexicana con la dirección de Manolo Caro. Y en el reparto aparecen Carmen Maura, Cecilia Suárez, la preciosa, una diosa terrenal podría decirse, que tiene millones de seguidores en Instagram, Esther Espósito, y un hombre con una suerte increíble, el nominado en esta categoría en los premios platino a mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie. Él es Alejandro Spacer. Alejandro Sánchez Spacer, actor mexicano que comenzó su carrera desde muy pequeño. Él nació el 31 de mayo de 1995, tiene 26 años de edad, nació en Culiacán, México, mide 1 metro con 85 de estatura y pese a que se ha codeado con actrices sensacionales, su pareja sentimental es Minnie West. Ha estado trabajando desde el año 2000 y aquí recibe precisamente la nominación por esta serie Alguien tiene que morir, una historia que se desarrolla en la España conservadora de los años 50 con la supuesta relación de un joven
con un bailarín mexicano que provoca un escándalo de consecuencias desgarradoras. Y digo que este hombre es un suertudo porque es que ha tenido escenas candentes con dos mujeres sensacionales, no solo con Esther Espósito, sino también con Maite Perroni, la integrante de esa famosa banda musical de los 80 y que recientemente ha estado en series de televisión. Muy sensual, muy preciosa Maite Perroni, incluyendo El juego de las llaves. Pero estamos hablando desde el señor Alejandro Speiser, que aquí precisamente habla sobre su participación y sobre lo que significa la nominación en los premios Platino. Bueno, y en mi caso, Gabino lleva muchos años fuera de España, ¿no? viviendo otra realidad completamente, y llega a afrontarse a un mundo que lo va a señalar de inmediato, ¿no? y que pronto tendrá que tomar las riendas de su vida y tener el coraje de asumir quién es, ¿no? Y de no ocultarlo ante nada, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parecían más interesantes del personaje, ¿no? Mostrar esta valentía, este coraje ante la vida. Para mí es un personaje muy esperanzador y muy necesario también. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar. Y otro de los actores nominados en este apartado de mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie es un hombre que alcanzó fama orbital. Álvaro Antonio García Pérez, o Álvaro Morte, su nombre artístico, un hombre nacido el 23 de febrero de 1975 en Algeciras, España, mide 1,83 m de estatura, tiene 46 años de edad, está casado con Blanca Clemente, tiene 2 hijos y está activo desde el año 2002. Y es el famoso profesor de una serie de televisión que ha roto todos los índices de sintonía, principalmente en España, y en Colombia ha funcionado de maravilla. Esta serie de suspenso que se enmarca en el campo del thriller, que dura 50 minutos cada capítulo, donde además aparecen en el reparto Úrsula Corberó, Alba Flores, Rodrigo de la Serna, Miguel Herrán, Pedro Alonso y por supuesto Álvaro Morte. La historia de 8 atracadores que con nombres de ciudades deciden tomar de rehenes a varias personas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española. Desde el encierro, ese líder manipula a la policía para llevar a cabo este ambicioso plan que ha sido un verdadero fenómeno mediático, lo que es La Casa de Papel. Y precisamente Álvaro Morte habla de todo lo que ha significado este papel, de su preparación y de esa nominación en los premios Platino. Hice muchísimas pruebas, estuve como 2 meses y medio para que me dieran este papel, y hubo mucha gente que apostó porque fuera yo quien interpretara este papel, con lo cual yo me sentía como muy en deuda, y yo quería que no se sintieran decepcionados cuando vieran el resultado y demás, ¿no? Entonces intenté trabajármelo como jamás me he trabajado un personaje en mi vida. Yo recuerdo cuando leímos el guión en equipo, todos la primera vez, que algunos nos conocimos. Yo conocía a Jaime Lorente, pero no conocía a Úrsula o a Pedro Alonso, y nos pusimos todos a leer, y leyendo aquello, claro, íbamos leyendo y nos mirábamos entre todos como diciendo, ostras, esto pinta muy bien, pero esto es muy difícil sacarlo adelante. Gallo, pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un negocio. Vea que estoy con el agua al cuello. Écheme una mano, hermano. Sí, esa voz no necesita presentación. Es el gran actor caleño de 43 años de edad, nacido en 1977, Andrés Alfredo Parra Medina, el hombre que ha hecho de todo en el cine y en la televisión. Hizo a Pablo Escobar, al general Hugo Chávez, también a ese hombre de apellido Jadwe, director o integrante de la Conmebol, y aquí en El Robo del Siglo pues aparece en uno de los papeles centrales en esa clásica historia de los famosos vallenatos, de los famosos billetes. Y aquí habla Andrés Parra, cortesía de Netflix, acerca de su papel. La gente pudo conectar con la historia, la gente pudo conectar con los personajes, y creo que eso en definitiva es lo que ha hecho que la serie haya sido tan vista. Creo que hay otras series que también se han estrenado en pandemia, y si uno no logra conectar con la historia o con los personajes, pues pasan desapercibidas. Así que yo creo que ha sido un gran escenario para poder estrenar, pero sin duda creo que el público conectó, y eso es lo que ha hecho que la serie haya tenido el éxito que tuvo. La lucha entre el bien y el mal.
Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal. Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Y finalmente, dentro del grupo de los nominados aparece el actor, el gran actor español nacido en Barcelona un 25 de agosto de 1964, Eduard Fernández. Tiene 57 años de edad, está casado con Esmeralda Verbel y es un hombre que hemos visto en El hombre de las mil caras, en Mientras dure la guerra y La hija del ladrón. Y aquí aparece en la serie de HBO España 30 monedas, dirigida nada menos y nada más que por su majestad Alex de la Iglesia, y la historia del mismo hombre del Día de la Bestia y Balada triste de trompeta sumerge al espectador en un mundo donde nada es lo que parece, y muy al estilo de el gran Alex de la Iglesia, pues se dan varios puntos de giro donde incluso se incluyen fenómenos paranormales y también el significado de una antigua moneda que mantiene oculta un insólito secreto. Y aquí en 30 monedas, pues Eduard Fernández habla de su participación y de su rol en esta teleserie. Y el personaje mío, digamos que conocía mucho ya de entrada, aunque lo negase, todo lo que podía ir pasando. Cuando había un hecho esotérico, mágico o no creíble, él sabía que era verdad, pero a la vez lo negaba, ¿no? Y el espectador no sabe si es que el padre Vergara lo duda o no sabe de qué va, ¿no? El viaje era muy bonito, los personajes son muy intensos, que creo que las plataformas lo que han hecho es quitar corsés a los creadores, y a alguien tan inteligente, imaginativo y loco como Alex de la Iglesia le han puesto ahí un terreno inacabable y dice, haz lo que quiera. Dice, ¿lo que quiera? Alex de la Iglesia, sí señores, trabajando de la mano de Eduard Fernández en esta serie 30 monedas, donde aparece Eduard Fernández nominado al lado del colombiano Andrés Parra por El robo del siglo, Álvaro Morte por La casa de papel de España y Alejandro Speiser por Alguien tiene que morir de México en la categoría de mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie en la 8ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano, que tendrá su ceremonia de gala en la primera semana de octubre de este 2021 en Madrid, España, con cubrimiento especial en vivo y en directo de Película de Caracol Radio. Esto no me gusta nada. Esto es un